En nuestra tertulia de hoy tenemos dos caras conocidas y dos nombres conocidos. Victoria Abril, que es la chica de las bragas de oro, según rezan las carteleras de los cines de toda España. Manuel Funes Robert, que es uno de los nombres conocidos en el mundo de la economía y una de las voces más altas, o por lo menos que más alto suenan en ese mismo mundo. Digamos que es un hombre polémico en lo suyo y digamos que parece ser que tiene la solución a nuestro gran problema, que es la crisis económica, y de ese y otros temas vamos a hablar después con él. Actriz igualmente desde hace mucho tiempo y además con enorme éxito tanto en la radio, en el cine y en el teatro. Es Mercedes Alonso, que acaba de finalizar ahora El Nido. Y está con nosotros también hoy José María González Ruiz, teólogo, canónigo de la Catedral de Málaga, aunque no lo parezca. Digo porque siempre se dijo que aquella historia del atuendo y el monje, pero la verdad es que en este caso el atuendo no hace al monje, que es la usanza actual, ¿no? Y además no me gusta el chocolate. Además eso. Aprovechando que tenemos la palabra ahora y debo decir el señor González Ruiz, padre González Ruiz. José Chewá. Chewá. Chewá es el nombre que me pusieron mis alumnos cuando explicaba hebreo. Es el nombre de un garabato hebreo. Y así me dicen mis amigos, mis sobrinos, y me lo dicen hasta en Italia. Bueno, pues entonces hablemos con Chewá de un tema que parece ser que se está poniendo de moda ahora. Es el anticlericalismo. ¿Cuál puede ser la razón de esa animadversión hacia todo lo que tiene algo que ver con lo clerical? Pues yo, que ya soy mayorcito, veo que ahora hay mucho menos anticlericalismo que cuando yo era muchacho. Sin embargo, da la impresión de que es todo lo contrario. A nosotros, por lo menos, lo que es que ha habido un paréntesis ahí de maquillaje. Se ha maquillado un poco la sociedad española, una especie de guadiana. Pero no. Ahora yo me encuentro en un mundo español mucho más tolerante, mucho menos agresivo en este aspecto. Y francamente no creo que el tipo de anticlericalismo popular, la palabra, el significado popular de aquellas revistas que salían durante el frailazo, cuando la República, hoy pues no. Hoy incluso, por así decirlo, los más autocríticos en este sentido, pues somos nosotros mismos. Pensemos que los chistes, hoy le contaba yo uno que es incontable aquí, desde luego, ¿no? A Manolo, que hemos sido compañeros de Sábado Gráfico, un chiste, pues tiene mucha gracia, pero esos chistes han salido de las sacristías, de los conventos, y de las casas rectorales. ¿Y por qué no nos cuentas el chiste? No es contable en televisión. Las cosas tienen su sitio. Además, yo como buen andaluz, como buen sevillano, esas cosas las cuido mucho. Cada cosa tiene su sitio y su momento, ¿eh? Ahí está la clave del éxito. Durante el almuerzo previo a esta reunión, Manuel Funes Robert ha hablado, para sorpresa de todos nosotros, de varios santos. Es un hombre que al parecer está como bastante enterado de esos temas también. Nos hablaba de las opiniones sobre el amor, de los dichos sobre el amor y los escritos sobre el amor de San Agustín, de San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. ¿Qué pinta un economista en ese otro mundo de lo espiritual? Bueno, es que si los economistas españoles fueran me refiero a los que influyen, fueran un poco mejores, hicieran menos disparates, a mí me darían la ocasión de dedicarme a mi verdadera vocación, que es literaria y filosófica mucho más que de economista. Ahora bien, cuando en función de la lógica que enseñan las humanidades, aprecio los errores que ellos cometen y valoro la gravedad social de esos errores, no tengo más remedio que actuar como corresponde al título que tengo, pero que no se corresponde, por otra parte, con la vocación. Hecho esto, Íñigo, evidentemente a mí, el siglo de oro español, y en particular los místicos, me han interesado profundamente. Y también la filosofía y la teología. Yo tengo en marcha un libro que se llama Naturaleza y Malicia, en la que pretendo dar una explicación del mal, relacionando lo que llamamos malo con la inseguridad, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Yo estoy tratando de insertar la consideración de lo negativo de la naturaleza en esos cantos líricos que se hacen para demostrar la existencia de Dios, afirmando y añadiendo yo que si al mismo tiempo que decimos que Dios es el autor de todo lo bueno, decimos que es también el autor de lo malo que vemos, descubrimos la existencia de lo que llamamos cielo por la necesidad de que haya un orden superior donde la idea de Dios perfecta se proyecte totalmente, que es evidente que en el mundo que vemos no se proyecta. Bien, estas son mis verdaderas aficiones. Ahora, mis ocupaciones, luchar contra el error económico que está devastando España. Y en eso es donde has hablado de milagro, no de milagro, de soluciones. La solución la ofrezco porque si es verdad que no hay milagros en economía, también es verdad que hay errores.
Y lo que sería milagroso es que los errores que se cometen produjeran efectos buenos. ¿Dónde está la solución? En suprimir las agresiones que se cometen contra el motor fundamental de la actividad económica, que es el privado, mientras queramos estar en el mundo occidental. Como es detectable la componente monetaria y la fiscal de esa agresión, todo el programa de salvación nacional consiste en invertir esas dos palancas, hacerles funcionar al revés de como lo hacen ahora. Inmediatamente las fuerzas naturales de la sociedad revitalizan a este país. Se acaba de cargar con estas palabras todo el argumento y el motor económico que está, al menos en este momento, regiendo el país, ¿no? Ciertamente sí. Caramba. ¿Y crees que la ahora bien, economía con el amor tiene algo que ver? yo creo que se puede amar y ser economista, eso por una parte. El amor a los demás puede inspirar la indignación que a veces se nota en mis escritos, la irritación, y por tanto de alguna manera sí se puede relacionar, pero nunca me he planteado el amor en sí cuando estoy estudiando problemas de política monetaria. No, porque no me imagino a un economista lleno de amor hacia los demás. Pues no entiendo por qué no. Precisamente hay algo que yo también amo, que es la figura del Quijote, que me sé prácticamente de memoria, y podríamos demostrarlo. No, Entonces es muy largo. el Quijote, Don Quijote, quiso resolver él solo todos los problemas y siempre acometía la solución de los males y de los errores, por eso habla de entuertos y de agravios, y él solo, sin tener conciencia de su inferioridad de fuerzas, de su desproporción de fuerzas, ni del sentido del ridículo, se lanza contra todo. Y entonces yo me lanzo contra todo. ¿Te crees un Quijote moderno? Sí. ¿Sí? ¿Con Sí. Sancho Panza o sin él? Sin Sancho Panza, aunque Sancho Panza tenía cosas buenísimas. Por ejemplo, sabía gobernar. Porque si yo te hablara de cómo gobernó la ínsula barataria, O sea, que necesitas un Sancho, no eres tú solo, necesitas uno más. le daríamos lecciones a nuestro gobierno. Por ejemplo, no haga Sancho muchas pragmáticas y cuando las haga, procura que se cumplan. Pero no te olvides que al gobierno siempre le estamos dando lecciones. Bien, cuando se las merece. Pero además, Cuando te preguntaba a Mercedes que sí, la economía tiene que ver con el amor, pues yo quiero decir una cosa. En los primeros siglos del cristianismo se usaba la palabra oikonomía, que es la palabra griega. Oikonomía la usaban los santos padres de la Iglesia para hablar de la condescendencia de Dios con las leyes. Por ejemplo, el ideal de los cristianos era que el matrimonio durara siempre, fuera insoluble, pero por Dios en su oikonomía, en su condescendencia, toleraba que si el amor fallaba, se separaran y cada cual fuera por un lado o por otro. De modo que incluso la palabra oikonomía, que significa pues arreglar la casa, arreglar lo doméstico, pues forma parte de lo amoroso, de lo condescendiente, ¿no? De modo que no creo que haya ese divorcio, al contrario. naturalmente, no lo veo, evidentemente, no lo veo. Victoria no dice nada, está escuchando esto realmente como si estuviera viendo una No, película es que de... soy consciente de que no tengo ni idea de economía. Es más, creo que hasta me es un poco difícil seguir aquí al caballero porque tiene un lenguaje que yo prácticamente no uso. Entonces, creo que es preferible escuchar porque así a lo mejor aprenderé. El día que todos entendamos a los economistas, a lo mejor comienza algo terrible, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero vamos a ver a qué economistas nos referimos. ¿Por qué estar enfrente de todos los demás? Bueno, Con en el primer Robert? lugar, todos no. Unos pocos que parecen todos porque son los que hablan casi todo lo que se habla. La base, lo que llamamos la base, no está de acuerdo con ello. Y yo podría dar cifras de elecciones en colegios de economistas donde la mayoría me han votado a mí para ciertas cosas. ¿Y no es peligroso pensar de uno mismo que tiene la solución a todo, a casi todo? Que está en la verdad Bueno, y cuidado, que los sí, demás sí. están en el En error. primer lugar, eso puede ser una manera de hacerse antipático. Sí. Y por consiguiente, el que lo hace, y lo hace a sabiendas como yo, tiene que tener algunas razones. Tiene que tener la seguridad de que ve una cosa sencilla. Y por consiguiente, al decir que tiene la solución, no está proclamándose un genio, porque sencillamente ve la solución en dejar de hacer cosas. Y como dejar de hacer es facilísimo, resulta que no estoy proclamando mi capacidad de hacer genialidades, sino cosas de sentido común, que evidentemente, y en el mundo de los economistas, es el menos común de los sentidos. Pero has dicho algo muy importante. ¿Qué pasará el día que se descubra su lenguaje? Pues poco menos que se tendrían que poner a trabajar. ¿Y por qué digo esto? Está usted ganando amigos a montones. Entre sus colegas, Sí. especialmente entre sus colegas. Entre mis colegas. El día
que tengan a bien aceptar un debate conmigo y me saquen y me exhiban un cuadro macroeconómico y yo les haga decir y les pregunte cómo lo confeccionan y cómo definen las variables, se le viene abajo el único montaje sobre el que se sostiene. Y por eso no lo acepto. Fin de la primera parte. ¿Cómo te sostienes tú, por ejemplo? ¿Sí? Yo me sostengo, en primer lugar, porque no tienen nada que quitarme. Y lo que tengo, un puesto en la administración, me basta. Y mi actividad de escritor y de conferenciante me completa. Por consiguiente, yo me sostengo muy bien con lo que tengo y no me lo pueden ¿Pero quitar. no eres vanidoso? No soy vanidoso. Y Pues vamos a ver, das la espérate, sensación. sí, doy la sensación. A ver, vamos a ver qué es la vanidad. ¿Me permiten que haga Vamos a ver, un punto y aparte y volvemos dentro de un momento? Sí. Un segundo nada más, para hacer un alto en el camino. Con este debate que de alguna manera están monopolizando Funes Global, porque la economía realmente atañe a todos nosotros. Seguramente al que menos, a lo mejor es a José María González Ruiz, digo yo, ¿no? Yo de dinero nada, ¿no? De dinero nada, qué felicidad. ¿Cómo se consigue eso? Uno es el celibato tiene sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas. Pues uno con cuatro cosillas... Pues, Mira cómo así de repente Funes ha encontrado la solución a todas las crisis económicas. No. no, A la que se padece en es una España, opción. que es mayor que la que se padece en otros países, porque hay menos preparación técnica en España que en esos otros países. ¿Otra vez dando fuerte a sus colegas? No a los colegas, si esos colegas alguna vez rectificasen o me convenciesen de que debo rectificar yo, cosa a la que renuncian porque no lo ven fácil, entonces no hablaría en plan crítico de ellos. Pero en fin, yo quisiera no perder la ocasión de que Gonzalo Ruiz nos hablase de una empresa de la que yo tengo noticia, que es nada más y nada menos que una nueva traducción de los evangelios. Bueno, de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Estoy esperando los primeros ejemplares, es un trabajo mío que llevo en él hace más de 30 años, ¿no? Siempre la Biblia, yo soy especialista del Nuevo Testamento, se ha ido traduciendo, porque naturalmente el lenguaje va cambiando, los criterios de traducción hoy son mucho más afinados que antiguamente, y yo tengo ya terminada, están ya para salir de la imprenta los primeros ejemplares de mi traducción del Nuevo Testamento. José María, antes hablaba Funes Global diciendo que se sabe casi de memoria el Quijote. El Quijote y la Biblia son dos de los libros de mayor venta en todo el mundo. Sin embargo, aún no tiene la impresión de que poca gente realmente lee el Quijote. Una cosa es que los tengan, que los compren, y otra es que los lean. ¿Quién lee la Biblia hoy? ¿A quién puede interesar una nueva traducción de la Biblia? A muchísima gente. Primero, no olvidemos que la Biblia se lee comunitariamente, o sea, que las comunidades cristianas viven de la lectura de la Biblia hoy más que nunca, ¿no? Mucho más que antes. Hoy se lee infinitamente más que antes porque se lee en la lengua vernácula, cosa que antes pues era un poco prohibido, ¿no? Y realmente hay traducciones y las traducciones se venden y la gente las lee y se lee comunitariamente. Como la Biblia no hay que leerla de pe a pa, es más fácil, ¿no? Pero el Quijote hay que leérselo un poco entero, ¿no? Desde el principio hasta el final, y eso es una empresa difícil. Sin embargo, la Biblia, pues resulta que de pronto uno lee pues un capítulo de un evangelio y es muy fácil. Victoria, ¿has leído tú la Biblia? Bueno, yo la Biblia, así en plan leerla, no, me obligaron a leerla o a leer capítulos, como dice el padre en el colegio, y precisamente por esto no le tomé yo demasiado interés. Precisamente porque me obligaban en las clases de religión a leer la Biblia y me parecía bastante aburrido porque no estaba uno concentrado en lo que tenía que hacer y además era muy joven, pues no. Pero también te obligaban a aprender matemáticas. Y no las aprendía, las suspendía siempre, o sea que... Identificar la Biblia, es que ha dicho algo que es perfectamente aplicable al Quijote. Al identificarlo con un castigo, el niño ya toma una prevención contra él. De manera que esta, una de las causas de que se conozca poco es la identificación con una penitencia. La segunda, que normalmente al maestro no le gusta y nadie puede transmitir lo que no siente. Porque es minoría a la que sabe captar los clásicos. Cuando los capta hace un descubrimiento y está en condiciones de transmitirlo. Pero por lo que dices, en efecto, lo que dices de la Biblia es aplicable al Quijote. Pero si me permites, hay algo que tengo enorme interés y creo que lo voy a tener en tu obra. ¿Cómo quedan en tu traducción esas frases fundamentales del Evangelio que han costado tanta polémica? ¿Cómo queda
la frase relativa a la indisolubilidad del matrimonio, que ha sido objeto de discusión. Cómo queda la relativa a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, este es mi cuerpo, en fin, esas frases clásicas. ¿Ahí hay alguna sombra de modificación, alguna coma no, de más o de menos? absolutamente ninguna. La traducción es muy fácil. Lo que hoy hemos aprendido, hemos superado o vamos superando la lectura fundamentalista de la Biblia y fundamentalista de cualquier libro. O sea, los libros, una lectura fundamentalista significa como si una cosa escrita en una época determinada quedara tal cual a través de los siglos. No, eso tiene un eco, hace falta relecturas. El mismo Quijote lo tengo yo que releer, y cada siglo tiene que releerlo. Eso no quiere decir que yo lo falsee, no lo falseo, no. Cuando Cervantes escribe una cosa en el siglo XVII, pues se está refiriendo a una época determinada. Entonces yo tengo que conocer esa época, ese contexto, y hacer una relectura en virtud del cual yo capto el mensaje. Pues eso es lo que hacemos con la Biblia. Hay señores que hacen una lectura fundamentalista. Por ejemplo, el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro religioso, es un panfleto. Es un panfleto de los primeros cristianos perseguidos, que utilizan un lenguaje críptico que ellos habían heredado de los judíos, de la época de la persecución de los judíos en Babilonia, que utilizaban el lenguaje críptico de las apocalipsis, que se llamaban, de las revelaciones, con cifras, para decirse cosas. Y en definitiva, el Apocalipsis es una crítica tremenda del imperialismo romano. Y está con un lenguaje críptico. Hoy tenemos las claves. Hoy sabemos, por ejemplo, que Babilonia es Roma. Y llega un momento en que el autor del Apocalipsis se le escapa la cosa. En vez de hablar de Babilonia, que está sentada sobre 7 ríos, se equivoca y dice está sentada sobre 7 colinas. Y por ahí lo podía haber cogido la policía imperial. Pues claro, él decía, no, yo hablo de Babilonia. Pero cuando dijo lo de las 7 colinas, fue una especie de lapsus calami. Sin embargo, el mensaje del Apocalipsis, si me permite, y el mensaje no es que va a ver que se acaba el mundo, no, el mensaje es un mensaje concreto, la relativización de todo imperialismo. Y como un cristiano cree en un más allá, cree en un trascendente, por lo siguiente, frente al poder y a la magnificencia del Imperio Romano y de Roma, dice, todo esto algún día pues se convertirá en ceniza. Funes Robert ha dicho hace un momento que, vuelvo de nuevo a lo que dijo Victoria Abril, respecto a creerse o no creerse el texto que uno tiene que explicar. Evidentemente, si el profesor no le gusta o no cree en lo que está contando, malamente lo puede entender o puede hacer transmitir el mensaje. ¿Pasa eso lo mismo en el mundo del cine? Quiero decir, si el papel no te va, si no te gusta, puedes dar la talla que se requiere. No. ¿Y tú, Mercedes? No. Quiero decir que llevas más experiencia. No es lo mismo que te guste una cosa que estás haciendo a que la estés haciendo a la fuerza, claro. Cambia. No, es que si no te lo crees, no se lo cree nadie. Partiendo de la base que si no te lo crees tú, no se lo cree nadie, a partir de ahí todo lo que quieras. Esa es la ley de oro del cine, en efecto. Sí, pero por lo menos es la mía. cuando No sé seas si será actriz... de oro, pero es la mía. O sea, Hombre, cuando seas actriz tienes sí. realmente como tampoco puedes elegir mucho lo que te ofrecen, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Y a veces justo porque no te gustan, a lo mejor te salen mejor que una que te gusta. Pero en general lo que a uno le gusta cuando le llaman para trabajar es, pues no sé, encontrar un papel que te veas o que te sientas, que lo que estés haciendo sea de tu agrado y todo funciona mucho mejor, claro. Y ¿Se sufre cuando tienes que hacer algo que realmente no te va o que no te encuentras en ese papel? No se sufre. ¿Por qué? Uno se pone la careta de actor y hace lo que... Se puede hacer mejor o peor, pero sufrir, ¿no? Se sufre mucho más cuando no te llaman para nada. Eso de creérselo yo creo que es esencial. Durante la época pasada, pues yo estuve muy vigilado por la policía, ¿no? Yo no soy político absolutamente, de nada, sino solamente pues hombre de iglesia, ¿no? Y un amigo mío, que era amigo del policía que se encargaba de los curas, me dio la ficha que el policía tenía sobre mí y decía que yo era el peor de todos. Dice, porque no es ni vasco ni catalán, sino andaluz. Caramba. Claro, ya no me podía atacar por separatismo. No es joven, no puede decir esto es jovenzuelo, no, ya pertenece, en fin, ya está consagrado. Además, no tiene vida privada es sexo y dinero. Y por ahí no me podían coger. Y además, lo último, se cree lo que dice. Eso Y ahí es seguramente donde- lo más Pero es verdad peligroso. que nunca os se cree lo que leí dice. nada. Y eso se conoce que era peligroso. Se cree lo que dice. Se cree lo que dice. O sea, que no es un señor que está ahí predicando una cosa, no, se lo cree, se lo cree.
Y Seguramente ahí está la verdad de la vida, ¿no? Es que de todas formas no hay que hacer mucho esfuerzo para creérselo. Hay tantos seres extraños que uno más que hay es una cuestión manera. Por ejemplo, de Victoria dice que ya trabajar no un quiere poco más. cantar más, que no quiere hacer galas, No. que no quiere casi nada de eso, porque no le gusta lo que hasta ahora ha estado haciendo, ¿no es eso? No, es que el problema viene desde la base, el problema viene desde los cimientos, que el problema viene de que hasta ahora no he grabado nada. A mí me gusta cantar y me gusta bailar, es lo que primero decidí hacer en mi vida. A los 8 años decidí bailar y fui bailarina a los 15, con título y todo. Lo que ocurre que lo que no me gusta es lo que tengo que hacer, lo que tengo que grabar. Y luego lo que no me gusta es que vayas de honesta por la vida y vayas trabajando al 100% y adelgazando 2 kilos por función y que estas cosas... No es que te las tenga que aplaudir o que te tenga que decir, muy bien, Mon, has estado muy bien, pero por lo menos que respeten tu trabajo. Entonces, como esto no ocurre, pues me niego a Hay cantar. desencanto en lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, es que lo tengo. Francamente tengo desencanto. O sea, no vuelvo a cantar hasta que cante algo que yo quiera cantar, con una letra que diga algo, o por lo menos a una persona, o a mí, por último, y que me lo crea. Es que este es el problema, que no me lo creo hasta ahora lo que estoy haciendo. ¿En qué crees ahora tú? ¿Con 21 o 22? 20. 20. ¿En qué crees? Yo creo en todo, yo creo en la vida, yo no paso de nada. El personaje de la muchacha de las bragas de oro no es que me lo creyera, porque yo no soy pasota y me parece que no se tiene que pasar de nada, no se tiene que pasar de vivir, hay que vivir. Entonces, lo único que tuve que hacer es que, bueno, aparte de una cosa que me gustó bastante, que es que esto era un personaje, una pasota, pero con una cosa que yo creo que está reñida, que era inteligente, muy inteligente. Entonces esto ya te da un pie para que creas en ese personaje, o por lo menos para que lo busques, lo encuentres. ¿Lo he explicado? Te has explicado Sí, clarísimamente, muy bien. ¿no? Muy bien, Sí, yo creo. estupendo. Muy bien. ¿Has querido decir en eso que has dicho que no se puede ser pasota e inteligente? No, Que una que cosa yo pienso que reñida está con otra. reñido, o Está sos reñido. pasota o sos inteligente. Porque una persona inteligente no puede ser pasota. Porque por Sí. lo que yo pienso de que no, Sí, porque- que no se puede pasar de las cosas. la inteligencia. Hombre, se puede pasar por esnovismo, porque esté de moda, pero de verdad no se tiene que pasar de nada. ¿Tú has perdido también esa ilusión que en un día seguramente tuviste como Victoria, cuando tenías 20 No, años? que va, no. Ni la perdí entonces ni la he perdido ahora. No sé, cambian los tiempos, cambia la forma de pensar. También puede ser que ahora tengan más inconvenientes para trabajar que antes cuando yo empecé, y es cierto, o sea, se hace otro tipo de cine o de programas o de cosas que es más complicado para una chica joven y es lógico, ¿Y la tú de qué entiendo muy pasas, bien lo que Mercedes? dices. ¿Qué pasas de algo? Yo ¿Cómo no se dice paso ahora? de nada, absolutamente de economía. nada. ¿no? José María, de ¿a la usted economía, sí. suele pasar de algo? ¿Le suena? Yo también paso de Pero economía. Sí. Y además yo soy andaluz y los andaluces tenemos un talante libertario, ¿no? Pero eso es muy distinto de pasar de... yo trato en Málaga a muchos viejos libertarios que tienen una moral estrechísima. Por ejemplo, hablamos de indisolubilidad del matrimonio católico. Estos libertarios, estos viejos anarquistas, la compañera, eso no se separan, no hay nada que los separe. Eso es sagrado. Por lo siguiente, el pasotismo entendido como un decir no me preocupan las cosas. De todas No, formas, yo todo creo lo que no contrario. existe, que de verdad. No existe, lo que pasa es que ¿no? está de moda decir, pasate, ¿qué pasa contigo? Pero la verdad es que nadie... No, Sí, nadie sí, pasa. nadie pasa de nada. Es que es Tiene imposible razón. pasar Puede uno de pasar de 20 algo. años. Lo que pasa es que disimula, ¿qué pasa? Se puede pasar de cantar en malas condiciones, pero no pasar de vivir. ¿no? Nosotros no pasamos de nada, lo que pasa realmente es el tiempo, se nos fue nuestro tiempo. Ya estamos. Así es la cosa y así la historia. Pero creo que hemos dado suficientes claves como para que a partir de ahora nuestros espectadores vayan por su cuenta, que a fin de cuentas cada uno debe andar por su propio camino. Sobre todo de buscado por economía, él. hay muchas claves, sobre todo de economía. Bueno, Muchas gracias, Funes Robert, gracias, Victoria, Gracias. Mercedes, José María. Chewa, como le dicen sus alumnos. Seguimos con el programa nosotros.